Empezamos este primer video explicando por qué se llama este espacio San Lorenzo Marcha. Y lleva este título porque nuestro mártir y diácono Lorenzo es merecedor de un eterno homenaje de veneración, sin fanatismo ni fundamentalismo. Lorenzo fue el primer varón creyente en optar por los pobres. De hecho, trabajaba por los pobres. Un hombre que entregó su vida al servicio de la iglesia. Murió muy joven, porque no tenemos la fecha exacta de su nacimiento, pero sí tenemos la fecha de su martirio. Fue secuestrado por los militares del imperio político, cuyo líder era un emperador, perverso por supuesto y malvado, en el año 258. Se estima entre el 6 y el 10 de agosto. Porque como ustedes saben, algunos datos históricos han sido destruidos para que la humanidad de hoy no conozca las aberraciones y las perversiones de los sistemas políticos del pasado. Por eso cuando se afirma que el pasado era mejor, yo me pregunto, ¿por qué se afirma que era mejor el pasado si los errores del pasado los estamos pagando hoy? Los historiadores afirman también que Lorenzo era español de Huasca. Sin embargo, Lorenzo era de piel africana. Algunos datos sugieren que Lorenzo había nacido en Marruecos y que sus padres biológicos se habían escapado de asesinato de Marruecos dentro de una persecución religiosa y se fueron para España. Era muy fácil pasar de un país a otro porque no habían fronteras. Las fronteras y los muros es algo moderno, terrorífico por supuesto. Depravados los gobiernos que construyan fronteras y muros. Invertir en un muro o en una frontera física es algo aberrante y no se entiende cómo un hombre llega a presidente con ideas trogloditas o arcaicas de muerte. Entonces Lorenzo se podría decir que nació en Marruecos, pero que se crió en España y que entregó su vida al servicio de los pobres. Era uno de los 7 diáconos de la Iglesia de Roma. Para nosotros, la Iglesia Anglicana Latinoamericana, el movimiento anglo-católico mundial y los monjes misioneros de San Lorenzo, les repito, para nosotros, para estos grupos, el catolicismo es un movimiento, ni es una iglesia, ni es una denominación, es un movimiento. Y consideramos que todas las denominaciones que ustedes conocen religiosas son movimientos, muy parecidos a los movimientos políticos, con ciertas diferencias. Mientras que el cristianismo quiere trabajar la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y recordar a aquellos varones y mujeres como Lorenzo que entregaron su vida al servicio de la humanidad. Lorenzo es el primer varón creyente en optar por los pobres. ¿Y por qué optó por los pobres? ¿Por demagogia? No, por acciones. Fue un hombre de fe, pragmático y práctico. Le llevaba comida
a los vagabundos, a los pobres, a los que no tenían casa ni techo donde dormir y estaban a la intemperie con hambre, estómagos vacíos. Abro comillas, el hambre es un crimen, cierro comillas. Y también Lorenzo le conseguía lugar para que no durmieran en las calles y los llevaba a un lugar seguro, más caliente, porque esos inviernos y ese frío del invierno europeo, sobre todo en Roma, era terrorífico y terrible soportarlo en la calle, como muchos de nuestros hermanos y hermanas que duermen en cualquier parte. Algunos cristianos tienen que hacer sus casuchas de lata y de cartón a orillas de los pantanos y algunos encima de los mares, porque los gobiernos se siguen comportando como este malandro emperador de la época de Lorenzo, que quería las riquezas para él y para sus caprichos y robaba privilegios y oportunidades. Este mundo está lleno de robo de privilegios y de oportunidades. Y unos cuantos comen y viven bien, pero la gran mayoría muere en la pobreza absoluta. Al lado de hermosos edificios y suntuosos monumentos están las casas de cartón, de lata, construidas con desperdicios y con basura que a veces ni siquiera se pueden reciclar, porque los gobiernos y quienes se apoderaron de los privilegios, de las oportunidades y de los recursos, entre otras cosas el robo, no tienen en cuenta a toda la población del país o de la ciudad, sino a su familia y a su estómago, pues Lorenzo suplía esas necesidades recogiendo ofrendas y donaciones para dársela a los pobres. También Lorenzo era el encargado de cuidar a las viudas. ¿Y por qué habían viudas? Porque el ejército del gobernador las había asesinado a sus esposos y a sus amantes. No sabemos si todas esas viudas se hubieran casado con sus maridos, pero eran mujeres indefensas, no estaban armadas, no tenían recursos y se quedaron huérfanos sus hijos. Como hoy en día vemos toda esta cantidad de mujeres huérfanas, ¿cómo les parece? Varones huérfanos y viudas, porque los militares legales e ilegales han asesinado a los varones y muchos de ellos eran los que trabajaban. Entonces las ofrendas de la iglesia iban a pasar a los pobres. En la práctica, por eso es el hombre que optó por los pobres. No es aquella leyenda de que optaron por los pobres y sin embargo siguen viviendo como los ricos. O como muchos que dicen que practican una política socialista o comunista o capitalista y ellos comen bien, pero uno sigue viendo las casitas de cartón tanto en la derecha como en la izquierda. Y hemos visto cómo saquean las arcas de las naciones y de los estados, tanto los de la derecha como los de la izquierda. Eso ya venía, parece que es una epidemia genética que viene en la sangre de los políticos. Es cierto que el arte de gobernar lo público y de administrar lo público se necesita cierta pujanza, pero quienes se han apoderado de la dirección política de los países son los necios. Por eso construyen muros, pero sus casas las blindan. ¿Por qué un hombre tiene escolta? ¿Por qué un político anda con 20 o 30 o 50 escoltas? ¿Por qué los políticos no caminan como todos nosotros por las calles? Nosotros que montamos en metro, en los buses públicos, en el tren subterráneo. Nosotros que estamos, como todo el mundo, en la plaza pública comprando los alimentos. ¿Por qué los políticos
de esa época y los de ahora no viven en esas condiciones. Ustedes se pueden preguntar, pues Lorenzo optó por los pobres, llevándoles comida, alojamiento, ropa, medicinas y acomodándolos en lugares seguros para que pasaran la noche. El egoísmo y la envidia siempre ha estado en la mente del hombre. Los hombres han sido egoístas, mezquinos y miserables con sus hermanos. Y Lorenzo tenía que suplir las necesidades que debían haberlas suplido el emperador, pero por el contrario, el emperador estaba buscando robarse los recursos. Los imperios siempre llegan a robarse los recursos que le pertenecen al pueblo, a los hijos y a las hijas de Dios. Señor, señora, joven, usted debe saber que Dios no quiere a los imperios. Lo que Dios busca es felicidad plena y bienestar para todos y para todas. Que todos vivamos en una ciudad del amor, con bienestar y con seguridad. Y que todos vivan con dignidad. Que todos tengan casa, trabajo bien remunerado, recreación. Todos tenemos derecho a la recreación y todos tenemos derecho a la sexualidad. No se le puede negar la sexualidad ni a los diáconos, ni a los curas, ni a los obispos. Los obispos, los sacerdotes y los diáconos deben tener la soltería opcional. Y el que crea que necesita su sexualidad debe casarse oficialmente y debe registrar sus hijos. Porque negarle la sexualidad al cuerpo en contra de su voluntad también es abominación para Dios. Pero si usted viene a estar célibe, soltero o soltera, y está feliz y tranquilo o tranquila, quédese quieta, quédese quieto. Ese es su estatus de vida. Pero usted es feliz. Pero si usted está reprimiendo su sexualidad, es abominación para Dios. Debe decirle a su obispo, voy a buscar una mujer para casarme. Y si es una mujer, voy a buscar a un varón para casarme. Porque su cuerpo le pide sexualidad. Lorenzo acomodaba a las viudas, a los huérfanos y a los pobres de la época. Y había una cosa terrible, los enfermos. Porque las guerras y las injusticias producían estas viudas y estos huérfanos. Y la pobreza. Y toda esta sangre contaminada producía epidemias y enfermedades. Como hoy en día, los tornados del pasado mes, que fueron como 220 tornados en los Estados Unidos, es producto de la contaminación que dejan las balas y las bombas y los misiles que han tirado en el Medio Oriente los aviones, los barcos y los hombres. Y aquí están comprometidos muchos países, los de la derecha y los de la izquierda, los del centro y los que se creen santos. Entonces el aire, el agua, la tierra y el fuego ya no obedece a las leyes creadas, porque esa pólvora, esa contaminación, ese fósforo que están regando sobre las cabezas y sobre las casas de los pueblos, ha desorientado a la naturaleza creada. Y entonces Lorenzo, el diácono y mártir, en el año 258, entre el 6 y el 10 de agosto, recibió la orden del emperador a través de uno de sus secuaces. Y este enviado del emperador le dijo a Lorenzo, el emperador necesita las riquezas de la iglesia. Por favor, entréguelas. El emperador había escuchado que los cristianos y que la iglesia tenía vasijas de oro y de plata. Y no sé si de cobre, no sé si en esa época el cobre tenía valor. Pero el hombre donde hay brillo y que ve que hay dinerito, y el ambicioso y el avaro, allí donde ve el brillo del oro, allí llega. Pero no todo lo que brilla es oro, por supuesto. Y le obligó a Lorenzo a entregarle las riquezas de la iglesia. Pero ese mismo emperador, entre sus planes,
estaba la de asesinar al Papa de la época, que según historias fidedignas era un hombre santo y recto, correcto y honesto. Casualmente, él no tocaba los dineros de la iglesia, eran los 7 diáconos coordinados y dirigidos por Lorenzo. Les debo repetir que Lorenzo era de piel morena, por no decir negra, porque él ya era mixto. Tenía como mi genética, tenía como 3 clases de genética, no era blanco. Y eso es muy importante. También se confirma que Jesús de Nazaret no es de raza blanca, por eso cuando ustedes encuentran un niño de ojos azules y blanco en un pesebre, están fuera de la realidad. Porque Jesús era arameo, María y José eran de una raza mixta, no eran blancos. De igual manera Lorenzo. Entonces Lorenzo recogió todas las vasijas de oro, de plata, supongamos que de cobre, y también algunas de madera que ya tenían su valor comercial, y las vendió, y se fue y le entregó a cada pobre en una bolsita, dicen que de color púrpura, por eso hoy me puse el traje púrpura, y le depositó el dinerito a cada pobre y les dijo, me van a matar. Él ya sabía que lo iban a matar, pero ustedes pueden acompañarme hasta el último minuto de mi vida, pero abandonen la ciudad y llévense este dinerito. O sea que la iglesia de Roma se quedó sin vasijas de oro y de plata porque Lorenzo las vendió a los comerciantes. Siempre han habido ese negocio negro, la economía negra subterránea, que la llaman economía negra, pero es por decir que es una economía ilegal, pero no sabemos si los que se llaman legales son ilegales y los que llaman ilegales son los legales, porque el hombre desde entonces confunde el bien con el mal, y a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Eso ha sido también un problema antropológico del hombre, del mortal terrícola humano. Qué terrible es el hombre, ¿no? Somos como un interrogante y no hemos aprendido la lección. Todavía se siguen robando los privilegios y las oportunidades, y todavía los imperios políticos quieren los recursos, los privilegios y las oportunidades para ellos y los demás que se mueran de hambre. Por eso los bloqueos económicos y financieros a los países es una forma de robo de privilegios y de oportunidades para que esos países se mueran de hambre y para que se arrodillen ante el imperio. Yo les quiero decir que solamente nos arrodillamos al Dios Todopoderoso. Esta iglesia es de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Por eso el catolicismo, el anglicanismo y el ortodoxismo no son iglesias, son movimientos de fe. El catolicismo es un movimiento de fe, el anglicanismo es un movimiento de fe y el ortodoxismo es un movimiento de fe. La iglesia es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, la iglesia del Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret murió por los pobres. Lorenzo y otros muchos y otras muchas murieron por los pobres. Lorenzo es el representante de la opción por los pobres. Primero los pobres. Y para cumplirle la promesa al gobernante, como una especie de capataz o mayordomo del emperador, Lorenzo, como ya les había dado el dinerito a los pobres, les dijo, lleguen a tal sitio. Y citó al delegado del monstruo emperador. Y cuando llegó este representante secuaz del emperador, Lorenzo le dijo, aquí están los tesoros de la iglesia. Pero ya no eran los vasos de oro y de plata y de otro material, sino los lisiados, los menesterosos, los desarropados, los pobres, los enfermos, las viudas y los huérfanos, los sin casa, los invisibles, los sin techo.
los campesinos desplazados de sus tierras por el mismo imperio y por los perversos, los obreros que estaban sin trabajo y otros que les eran mal remunerados su labor. Estaban las mujeres y los varones a quienes el imperio de la época le había robado los privilegios y las oportunidades. Lorenzo los conocía muy bien, porque Lorenzo fue escogido por Dios para empezar esta hermosa misión, y entonces lo colocaron sobre una parrilla caliente, y esa parrilla estaba encima de brasas como de una hoguera. Lo desnudaron, y cuando ya se le quemó la mitad de su cuerpecillo, Lorenzo le dijo a los secuaces, a los militares secuestradores: voltéenme, porque ya me quemé por un lado. Y los soldados lo voltearon, y su cuerpo se convirtió en cenizas y en carbón. Sus huesos fueron desintegrados por la hoguera. Y entonces Lorenzo le dijo a Dios, miró al cielo Lorenzo y dijo: Señor, no les cobre este pecado. Pero antes de decir esa frase, Lorenzo le había dicho a los mismos soldados: voltéenme, porque ya me quemé por un lado. Valiente Lorenzo. Por eso la opción por los pobres también es de valentía, de valor. Y no hay que temerle a la muerte, y no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie. Porque la oportunidad y el privilegio debe ser para todas y para todos, sin excepción. Y aunque nosotros no estemos dentro de un pensamiento y dentro de un movimiento, tenemos que respetar a los distintos y a los diferentes, aún a quienes tienen diferente preferencia sexual. Tenemos que respetar. Usted tiene que vivir en plenitud haciendo el bien, y también tiene que aprender a perdonar y a tolerar. Pero usted también tiene que ser justo, y yo debo ser justo, para que entre todos construyamos la ciudad del amor. ¿Cómo les parece? Me parece algo hermosísimo saber que un varón joven entre 22 y 26 años, porque ya ustedes saben que no se conoce la fecha de nacimiento, haya entregado su vida por los pobres, los marginados, los atropellados. Ustedes los ven allí en casitas de cartón a orillas de los ríos, de los pantanos, y algunas casitas están construidas sobre el mar, porque los que se apoderaron de las tierras y de las hectáreas de tierra no les dan un espacio para ellos construir sus casas. En todos los países. Pero Dios pone su mano, y en su momento todos nosotros tenemos que pagar las deudas. Todos. No nos vamos del planeta sin pagar las deudas. Y tarde o temprano la justicia de Dios llega a su casa. Y los pecados de la juventud se pagan en la vejez. Y los pecados de los gobernantes, Dios los deja vivir y que, entre comillas, disfruten. Pero le llegará la nochebuena de la tristeza. Aun cuando el Señor es amor, también Dios exige rectitud en los hombres, justicia y equidad. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día y buen amanecer. Gracias.